Soldados 87.5. A partir de este momento, compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Cumbins. Conducción, Alejandra Formoso Urruzola. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Porque las escuelas no han tenido la suficiente preparación ni la suficiente apoyo económico para poder tener instructores y poder tener la preparación necesaria para enviar a esta gente. Dentro de las cosas que yo pido en el libro es que el Ejecutivo uruguayo vea y revea cuál es el presupuesto que se le ha dado a las escuelas de operaciones de paz. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos profundo como un pozo sin fondo. Lanza aquí tus miedos para que yo te los guarde. La esperanza es lo último que se pierde. Da vivencia a Goliat, no debes olvidarte que Buenas tardes Argentina, buenas tardes Colombia, Haití, buenas tardes Nueva York, sede de las Naciones Unidas. Buenas noches Beirut, buenas noches Chipre, buenas noches África toda, República Centroafricana, Congo, Sudán y Sahara Occidental, Medio Oriente. Buenos días India y Pakistán. Buenos días a quienes nos siguen los sábados a las 10 de la mañana. Esto es Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Compartimos este maravilloso desafío de dar a conocer la labor de nuestros héroes contemporáneos, bajo la sombra y admiración de los héroes eternos que nos legó Malvinas. Nos enorgullece ser los miembros individuales, los observadores militares, la Policía Internacional y los miembros de Estados Mayores que ofrece Argentina a un mundo que continúa asfixiado por el flagelo de conflictos aún no resueltos. Muchos argentinos, en respuesta a su vocación, han decidido estar allí, muy cerca de quienes más sufren las consecuencias de las guerras, sobreponiéndonos al desarraigo, a la lejanía, a la indiferencia. Han decidido jugarse por los que más lo padecen. Son los profesionales de la paz, el más alto valor a defender por la humanidad. Bueno, estamos en Cascos Azules en un programa súper especial con un invitado de lujo que vamos a presentar ahora. Y Eduardo tiene las palabras. Eduardo Cumbins, buenas tardes. Eduardo Rodolfo, Daniel Machado. Claudio. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo cuando llegué al Sahara me llamaban Horacio y nunca más, así que fui Horacio todo el tiempo. Bueno, un placer, un honor, un particular placer, porque se trata de un amigo, de alguien que hemos trabajado juntos allá en los primeros escarceos cuando salimos a Haití, y acá tengo que decirlo, como ya es una frase totalmente armada, ahí me animé y lo mandé al África. ¿Al África? Al África, a un lugar que se llama Bujumbura, que nadie sabía, pero ¿y por qué? Y bueno, acá lo tenemos a Alejandro Álvarez, que hubo un año completo que lo llamaba José. No sé por qué le llamaba José. Alejandro, un honor, sí. Un miembro de aquel 2003-2004 de Operaciones de Paz en el Estado Mayor Conjunto. Fue funcionario, ahora le va a contar con detalle Alejandra, fue funcionario de las Naciones Unidas, fue peacekeeper, pero esos detalles los vamos a dejar. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, y buenas tardes a toda la audiencia, y el honor es mío.
No, por favor. Aparte que, bueno, después nos vas a contar en qué otros áreas has trabajado en organizaciones también, ONG o algo así se podrán También, sí, organizaciones no gubernamentales. Vamos a presentarlo como Dale. se debe. Adelante, Alejandra. El teniente coronel retirado Alejandro José Álvarez ha servido en el ejército argentino por más de 35 años, durante los cuales ha sido designado en 4 misiones de paz de Naciones Unidas, en Amprofor, en la frontera entre Serbia y Croacia, en 1994, en UNICOM, Irak y Kuwait, como observador militar, en 1999, en Amfisip, Chipre, en el 2001, y en UNOV, Ruanda y Burundi, en el 2004, formando parte de los equipos internacionales de entrenamiento de Naciones Unidas. También en el 2007 fue designado en el Servicio de Generación de Fuerzas de la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz como oficial de personal militar, siendo responsable del manejo del despliegue de todo el personal militar y policial en operaciones de mantenimiento de la paz. Además, se desempeñó como punto focal de género a su servicio. Desde su retiro de Naciones Unidas en el 2020, ha estado activamente colaborando con organizaciones gubernamentales como por ejemplo el Ministerio de Defensa y organizaciones no gubernamentales en el campo de la implementación de ciertas resoluciones de Naciones Unidas y su impacto sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre ellas la resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad en la incorporación de la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Es máster en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y profesor de inglés de enseñanza superior de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas. Actualmente se desempeña como docente del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz. Un honor, un placer, como decíamos, bienvenido y millones de preguntas para hacerle. Alejandro, dale. Bueno, en principio, queríamos saber, Alejandro, ¿qué lo motivó para participar en las misiones de paz allí cuando era un joven oficial que aplicó para participar en estas misiones de paz? Fue siempre un deseo personal y profesional, las dos cosas. En lo personal siempre tuve esa inclinación de canalizar, llamémosle una representación nacional a nivel internacional, de poder trabajar con fuerzas de otros países, transmitiendo esa capacidad que tiene el oficial argentino de poder interactuar con otras fuerzas y realmente demostrar, ¿no?, esas capacidades. Y en lo profesional siempre, desde el primer momento, sobre todo, digamos, cuando se dio la oportunidad de la participación masiva de Argentina, que en realidad hasta el año 94-95 la participación había sido muy pequeña, sobre todo restringida a observadores militares fundamentalmente, pero luego se dio un proceso en el cual llevó a la Argentina a participar masivamente en operaciones de paz, lo cual empezó en el año 92 con el despliegue de Amprofor en la frontera entre Serbia y Croacia, y de ahí fue incrementando hasta alcanzar su pico en el año 94-95, ¿sí? Llegó a la Argentina a más de 2.000 y pico de efectivos, ¿no? Créase o no. Y eso, por supuesto, me motivó, digamos, a participar en esa cruzada, ¿no? En esa preparación y esa nueva participación de la Argentina masivamente en operaciones de paz. Qué experiencias, ¿no? Sí, y con todas estas misiones en las cuales participaste, ¿cuál es la percepción que vos sentías respecto a los argentinos de otros países, ¿no? ¿Qué percepción tenías de nosotros, de vos, de lo que estaban ahí en misiones de paz? Siempre la percepción ha sido la de oficiales, suboficiales de tropa muy profesionales en lo suyo, trabajando en un ámbito internacional en un pie de igualdad. Esa es la percepción, que cuando uno participa en una operación de paz, y hay que reconocerlo, en lo personal uno se pregunta, por supuesto, si estará
a la altura de esa operación de paz, ¿no? De participar, de dar todo de sí mismo, de poder interactuar. Las preguntas y las dudas siempre están, pero realmente uno cuando va se da cuenta que tiene una muy buena formación, y eso puede reflejarlo en el trabajo diario. Así que esa es la impresión que siempre yo percibía antes de participar en una operación de paz, y cuando participé lo confirmé. ¿Sí? Esto lo digo, por supuesto, con total humildad, digamos, la humildad que es, por otra parte, característica, ¿no? del soldado argentino. Pero, digamos, la humildad y al mismo tiempo la capacidad de interactuar y de dar todo de sí mismo en esas circunstancias, ¿no? ¿Esa misma percepción la sentiste cuando trabajaste 3 años en Nueva York, en Naciones Unidas? Sí, trabajé más de 6 años. ¿Sí? Más de 6 años. En Naciones Unidas, Nueva York, más el tiempo que estuve en las misiones de paz, y después posteriormente también regresé varias veces con contratos más cortos. Pero básicamente sí, la respuesta es sí. Son experiencias distintas, ¿no? En las misiones de paz hay experiencias de pertenecer a un contingente, observador militar, miembro de la policía militar, en fin, todos esos puestos que me tocó ocupar. Y bueno, un poco la coronación fue la participación en el Servicio de Generación de Fuerzas de la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Paz, el famoso DPKO, que es un poco la referencia, llamémosle, de todas las operaciones de paz, ¿no? Una de las cosas que yo destaco es que a él le tocó estar haciendo la numerología de las misiones. Entonces, ahí, yo no sé cómo fue en matemáticas en la escuela primaria, en la secundaria, pero ahí se sacó 45.000 puntos porque se incorpora, corregime, se incorpora la dimensión también de la presencia femenina, que era toda una política por parte de Naciones Unidas, el gender issue, y entonces tenía que desdoblarse todo en cantidad. Y a partir de ahí, la cantidad, me consta, yo he trabajado, ayudado, colaborado, he sido director de tesinas y de tesis, en donde, por ejemplo, esa numerología te permitía hacer una minería de datos importante y sacar qué porcentaje, y nosotros estábamos, desde un punto de vista muy bien posicionados a nivel mundial, a ojos de Naciones Unidas, en la cantidad de mujeres que estaban participando. Como argentinos, ¿no? Exacto. También, viste, esto tiene carácter estadístico. Enloqueciste. ¿Cómo fue mover esos números? Toda una historia dicha en pocas palabras, ¿no? Pero sí, Eduardo, eso es así. Yo quiero aclarar, ¿no? Para darle un contexto a lo que estamos charlando, que dentro del Servicio de Generación de Fuerzas había un puesto que era el de oficial de personal, que es el que yo ocupé, y tenía a mi cargo efectivamente el despliegue completo de las fuerzas de operaciones de paz militares y policiales, porque si bien la división de policía estaba aparte, ellos mandaban sus estadísticas y se publicaba todo junto, fuerzas militares y fuerzas policiales. Sí, efectivamente esa numerología, como vos lo definiste, es fundamental. Yo quiero decir que el informe que se producía, ese informe está puesto en la página de Naciones Unidas hoy en día, que está todo digitalizado. En la época que yo estaba allá todavía no estaba así, pero ahora ya está todo digitalizado. Uno entra ahí a la página, va a la parte de personal, busca esa planilla y ahí está, ¿sí? Exactamente, él estaba mostrando Eduardo, y el número, claro, exactamente. Para aclarar a nuestra audiencia, sí. Cuando decís números, sí, no hablamos solo de cascos azules argentinos, hablamos de todos los países. Exactamente, sí. Todos los cascos azules, el mundo, todos los que por eso es un gran número. Exactamente. En diciembre del 2015 había 107.088, pero en el 2014, en septiembre había 104.100. Hay que contar, Claro, hay que llevar el parte. A mí no me alcanzan los dedos para contar esto. Y él lo llevaba y te tenía que cerrar, porque no te sobraba. Exacto. No, alguna vez me sobra uno, me falta otro. No, evidentemente no. Para los países tiene una relevancia muy importante su participación y el número exacto. Y además ese informe yo lo enviaba aproximadamente a 200 corresponsales dentro de la fuerza, del secretario general para abajo. Por supuesto el secretario general no lo recibiría él, ¿no? Lo recibiría su oficina.
lo mismo que el Militar Advisor, ¿no? Que era el jefe del DPKO, los recibía en sus ayudantías, pero digamos se mandaba a 200 corresponsales. A todos les servía, nunca nadie se quejó de nada por el estilo, así que y todos hacían uso de eso. Y quería decir, no sé si tengo la oportunidad de decirlo ahora, lo que vos dijiste con respecto al tema de la publicación del personal femenino. Hasta el año 2009, ¿sí? Yo llegué a Naciones Unidas en el 2006, hasta el año 2009 no se distinguía, el informe no distinguía entre hombres y mujeres, no distinguía entre personal femenino y masculino. Claro. A partir del año 2009 se hizo un proyecto y entonces ahí empezó a separar entre hombres y mujeres, lo cual fue una herramienta fundamental para trabajar con los países, ¿sí? en el incremento del personal femenino en operaciones de paz. Digo, negociar, digamos, con números con los países para que trataran de incrementar su personal. Saber exactamente qué cantidad iba, porque si no era algo global. Exactamente, sí, y las razones, porque bueno, uno sabe hoy en día, ¿no? Las estadísticas son un elemento de consumo, no, quizá no tanto, pero últimamente son enormes. Uno con la estadística dicen puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Sí. También mentir si uno quiere, ¿no? Pero bueno, digamos, en este caso era una herramienta importantísima, ¿sí? Y se empezó a utilizar de esa manera. Después hubo otros proyectos, ¿no? Pero ese proyecto fue muy importante, claro, porque a partir de ahí nosotros empezamos a negociar con los países y se empezó a incrementar la presencia del personal femenino. Y contanos un poquito tu experiencia en Burundi y en Ruanda. Estuviste en el 2004 formando equipos internacionales de entrenamiento para Naciones Unidas. No me hagas sentir mal, por favor. Vamos a hacer un pequeño cortecito y ahora así yo junto coraje a ver qué... Porque el culpable de haberlo mandado, y bueno, que me cuente alguna anécdota de las que se pueda... Yo me voy, cualquier cosa él contesta. Vamos a un pequeñito corte. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Bueno, esa pregunta, a ver cómo era de... Bueno, que nos cuenta su experiencia en el 2004 en Ruanda y Burundi, formando parte de los equipos internacionales de entrenamiento para Naciones Unidas. Sí. ¡Qué momento! Sí, qué momento realmente. Y como dijo aquí Eduardo, sí, evidentemente. Yo quiero decir que esa fue ya previo a eso yo ya tenía experiencia de 3 misiones. Por eso que, digamos, con gente que tenía la experiencia en operaciones de paz se formaban equipos de entrenamiento internacionales, ¿sí? de varios países. En este caso fue muy interesante porque, digamos, siguieron, como se dice normalmente, el balance regional. Y yo compartía con entrenadores de Oriente, de Medio Oriente, latinoamericanos y africanos, por supuesto, ¿no? Todos ellos formaban equipos de entrenamiento internacionales en diferentes temáticas y se entrenaban a los batallones que habían sido integrantes de una misión africana, ¿sí? De la Unión Africana, que se llamaba AMIB, y que se estaba transformando en ONU, que era la misión de Naciones Unidas. ¿Sí? Le decían rehatting, ¿no? Es decir, cambiar el sombrero, llamémosle, o la boina, ¿no? De la Unión Africana hacia la boina azul de Naciones Unidas. ¿Sí? Experiencias, la verdad que miles, ¿no? Estar en ese lugar que tiene vocaciones, yo diría trágicas y esperanzadoras, ¿no? Trágicas, por supuesto, me estoy refiriendo al genocidio de Ruanda, del cual en ese momento se cumplían 10 años. Y si bien 10 años parece mucho, por decir, bueno, digamos, no,
en ese momento estaban en marcha los juicios, recién estaban en marcha los juicios. Claro. ¿Sí? sobre el genocidio que había sucedido en 1994. O sea que no era reciente, pero las consecuencias de lo que había sucedido recién estaban sintiéndose. Claro, las heridas todavía se estaban frescas. Exactamente. Sí, en fin, los cementerios, los museos, los lugares que tuve oportunidades de visitar, evocativos, ¿sí? Y después, respecto del entrenamiento, por supuesto el contacto con esa misión africana que vibraba, llamémosle de esa manera, ¿no? Así que fue una experiencia increíble. Por supuesto también puedo contar de estar en el lago Tanganica, enfrente, en la costa, y de repente acercarse un bote a decirme si quería llevarme, yo estaba en Burundi, quería llevarme al Congo. Digo, pero ¿cómo al Congo? Sí, pero no tengo papeles, no tengo nada. Yo le decía a este señor que estaba en un bote. Y me miraba como diciendo, no sé para qué necesita papeles, ¿no? No hace falta. Se cruza en el bote y se va al otro lado, ¿no? Y yo, en mi mente todavía esquemática, no lo entendía. A ver, lo que quiero decir con esto es que, por supuesto, no es solamente el hecho de los papeles o de esa circunstancia, sino ahí hay un elemento que es el tribal, ¿sí? Que por supuesto no responde exactamente a los cánones del Estado-Nación. A lo que uno conoce. Uno va con una idea. Conoce, ¿no es cierto? Entonces la gente va y viene, ¿sí? Y su grupo de pertenencia es su tribu. Claro. No importa que esté de este lado o del otro lado del límite. Una de las cosas que llama la atención es que los productores de coltan, es decir, el coltan y los diamantes están en Congo, pero los exportadores es Burundi. Exactamente. La permeabilidad de esa frontera es Ruanda, sí. Tiene razón. Menos mal que trajimos al que sabe. Y es tal cual, es decir, y es una dimensión que a uno le escapa, uno puede intentar, pero eso, bueno, es lo que dicen, Claudio, no me dejas mentir, uno viene cambiado, claro. uno es otro, cuando vuelve de las misiones viene pensando otra cosa. Sí, lo hemos hablado varias veces ese tema. Sí, tal cual. Sí, la verdad que ¿cómo es vivir en África? Porque también todas esas experiencias, pero ¿cómo es el día a día, la rutina? ¿Con qué elementos cuentan? ¿Con qué se encuentra en el día a día? Usos y costumbres muy diferentes. Usos y costumbres totalmente diferentes. Por supuesto, digamos, como miembro de Naciones Unidas uno vive una vida, y eso también forma parte de la experiencia, distinta a la de la población local. Uno forma parte de una estructura que tiene su apoyo y que, por supuesto, digamos, no le falta nada de lo que uno debería tener, por lo menos, llamémosle, en la vida diaria. Claro, las necesidades básicas. Las necesidades básicas las tiene cubiertas, y siempre va a tener un lugar de trabajo y todo lo demás. En este caso, por supuesto, además, porque uno necesitaba eso para poder brindar ese entrenamiento. Pero bueno, está en uno también tomar contacto con la población, siempre en el sentido, llamémosle, positivo, y poder de alguna manera compartir algo de lo que vos preguntás, o sea, la vida diaria y aquellas cosas que bueno, la población local disfruta y también sufre y vive con ese tipo de cosas, ¿no? Muchos cocodrilos dando vuelta en los ríos infestados, pero también me sorprendió una cosa, bueno, muchas cosas, ¿no? Me vienen a mi mente. Me sorprendió el clima. Yo hacía ese clima selvático digamos, irrespirable, de calor insoportable. Sí, de calor insoportable, y sin embargo no. En ese lugar había colinas, sí, de una cierta altura, y el clima era muy agradable, por lo menos en la época que yo estuve. El clima era muy agradable, sí, más bien y fresco a la noche, se podía dormir muy bien, y no eran calores insoportables. Sí, por supuesto, también puedo contar el tema de la malaria, del mosquito, claro, y esa obsesión, ¿no? Que puede llevar a generársela a uno. De hecho, a mí se me creó esa obsesión, porque además uno ve la gente en la calle, sí, con el famoso ojo amarillo ese que se ve, uno lo ve en la calle, ¿no? Y después empieza a pensar que el mosquito que pique esa persona lo pica uno, y entonces empieza a perseguirse, ¿no? Entonces a la noche estaba porque además no había aire acondicionado, entonces uno tenía que
poner mosquitero. Exacto, poner mosquitero y dormir adentro del mosquitero, ¿no? Y me ha pasado de despertarme a la noche y mirar si había algún agujerito. Claro. Lo digo, ¿no? Porque era así. Mirar si había algún agujerito en el mosquitero porque se perseguía por esa causa. Claro, ¿no? porque uno puede morir de la enfermedad de malaria si le llega a tocar. Sí, y aunque digamos tenga medicación y ese tipo de cosas, las consecuencias a veces son, y a veces uno también piensa en la familia, en la vuelta, en fin, todo ese tipo Alejandro de se cosas. va a acordar de un tema. ¿Te acuerdas cómo estábamos decidiendo cómo íbamos, con qué atuendo íbamos a ir a Haití? Totalmente. Y apareció un querido suboficial de la Fuerza Aérea que se puso, parecía una novia peacekeeper. Él se ríe porque habíamos inventado un tul celeste cubriendo la cabeza con el, ¿cómo es? El hat, el sombrero. Sí. Entonces, y él estaba feliz mostrándose, nos matábamos de risa dentro de lo terrible que era, porque teníamos que definir con qué vestimenta iban a ir, si iban a ir con el cap, con el gorrito, si iban a ir y que proteja de las picaduras, porque la obsesión que teníamos era esta, claro. y a partir mira, de estas vivencias que ellos fueron captando de otros lugares, uno podía construir. Y estábamos hablando de una suerte de África americana, que no deja de ser Haití, que era en aquel desafío. Y hablando de África y de Haití y de todas estas cosas, hago un pequeño homenaje. Tomamos contacto con Marcelo Benet, que es el jefe de contingente en Colombia. A la brevedad vamos a tratar, él está en el sur de Colombia ya desplegado, con... de Diego no, ¿cómo es? La Alejandra, la que vamos a tratar de... Alejandra de... Bueno, ahora ya te lo digo. Me completas. Bueno, ha habido 207 muertos en Colombia como consecuencia de inundaciones y deslaves o de desprendimientos de barro. Aluch, exacto. Y bueno, tenemos que, gracias a Dios, dentro de la desgracia, dar la novedad que no tenemos problemas dentro del contingente argentino, que es intentamos que sea uno de los servicios que le hacemos a nuestras familias. Bueno, le estoy fallando al nombre de esta oficial que tenemos. Mientras tanto, ¿te parece, Charlie, hacemos las repetidoras? ¿Las tenemos a mano? Y a ver. Bueno, mientras podemos, buscamos las repetidoras, podemos decir las vías de contacto. Perfecto. ¿A través de qué medios nos pueden contactar, Claudio? Instagram, @cascosazules_ARG. Facebook nos encontrás como Cascos Azules FM. Por Twitter, Cascos Azules ARG. En YouTube, Cascos Azules Radio. Si te gustaron los videos, te pedimos que le des un like y que te suscribas. Ahí vamos subiendo todas las novedades de nuestros Peacekeepers y pueden encontrar todas las entrevistas a nuestros columnistas y académicos. Así que te invitamos a darle un like. Y tenemos el número de WhatsApp 11 57 62 29 85, 11 57 62 29 85. Y por supuesto la página web donde subimos todos los programas, www.cascosazules.com.ar. Alejandra de Domingo era el apellido. No sabíamos que está en Colombia y que gracias a Dios están todos bien. Vamos a las repetidoras y ya directamente al corte. Cascos Azules agradece a nuestras repetidoras ubicadas en distintos lugares del país por brindarnos un espacio en sus transmisiones y agradecemos a nuestros oyentes por escucharnos. En Uspallata, Mendoza, somos Radio Estación del Valle. En Paso de los Libres, Corriente, somos Frontera FM 103.1. En Gobernador Crespo, somos Radio FM Estilo 106.5. En Granadero Valgorria, somos Radio City 103.5, Santa Fe. En Salta, somos Radio Provincia 98.7. En Jujuy, somos Radio Eco de Jujuy 90.5. En Victorica La Pampa, somos Radio City 101.9. En Villaguay, somos Radio 1 93.9. En Concordia, somos FM Lourdes 94.5, provincia de Entre Ríos. En Bahía Blanca, Buenos Aires, somos Radio de las Américas 89.5.
En Puerto Madryn, Chubut, somos Radio Golfo Nuevo, AM 540, y la 17 de Puerto Madryn, 88.3. En San Bernardo, somos Radio Pop 105.5. En San Clemente del Tuyú, somos Radio EGB Online. Y en Famaillá, Tucumán, somos Radio Comunidad Famaillá 97.7. Si querés formar parte de nuestras repetidoras, te invitamos a escuchar a Alejandra con los medios de contacto. Muchas gracias. Cascos Azules. Soldados 87.5. Cascos Azules. Continuamos en Cascos Azules Argentinos por el mundo en misión de paz. Te invito a escuchar este pequeño espacio que llamamos Vivir con Boina Azul, donde la idea es que escuches esa otra historia que no siempre tienen la oportunidad de contar los que han participado en misiones de paz. Si fuiste parte de una misión de paz y querés contar tu anécdota, mandanos un mensaje al WhatsApp 11 57 62 29 85 y vamos a contactarnos con vos. Si se dificulta y no nos podés escuchar en vivo, te cuento que podrás revivirla junto con todo el programa en la página web de Cascos Azules por el Mundo en Misión de Paz, www.cascosazules.com.ar. En esta oportunidad vas a escuchar al cabo del ejército argentino María Cruz. Nos va a contar una vivencia del año 2021, en época de pandemia, mientras participaba en la misión UNFICYT en la República de Chipre, integrando la Fuerza Tarea 59. Se desempeñaba como mecánica de instalación. Nos va a contar una historia sobre el idioma y sus vivencias como fue su primera misión de paz. Adelante, por favor. Bueno, yo soy la cabo mecánica de instalación Cruz María del Ejército Argentino. Bueno, paso a comentar una de mis anécdotas que me pasó en Chipre, estando ahí participando de una misión de paz. Lo que más me gustó de todo esto fue trabajar ahí con ellos y interactuar con otras personas de otros países. La verdad nunca me imaginé que podría vivir esta experiencia. Me costó un poco porque yo pensé que solamente era el inglés nada más y no, era griego, turco, habían eslovacos que hablaban en su idioma, eslovaco. Bueno, no sabía, yo sabía lo básico de inglés y no pensé que eran tantos idiomas. Venían, por ejemplo, inmigrantes de Siria, también hablando con su otro idioma. Me gustó trabajar con ellos, ayudarlos en lo que podía, los ayudábamos. En sí cumplíamos nuestro trabajo como nuestro rol de combate y a la vez como lo que necesitaban algunos. Como una pinza multiuso, yo diría, podíamos hacer muchas cosas a la vez y a la vez nuestro trabajo, participar de muchas cosas. Una de las cosas que no voy a olvidar fue cuando salí de la base donde yo estaba y decía, bueno, quiero ir al centro, pero no estar dependiendo de un vehículo, salir sola, intentar ver cómo es el tema del transporte público. Agarré y empecé a interactuar con las personas del mismo lugar, los vecinos, tratar de comunicarme, de hacerme entender. Algunos sabían un poco de inglés, lo básico, y otros sabían un poco de griego, un poco de turco. Te cruzabas con tanta gente y me hacía entender y a la vez lo podía entender. Pues yo me imaginaba que al ir a otros países no podías
comprender a la otra persona, pero creo que la necesidad hace que uno se haga entender y entender a la otra persona. No sé, es como que salen todos tus sentidos de la cabeza y tratás de comprender y en algún momento le entendés, lo llegás a entender. Y después vas aprendiendo de ellos mismos porque ellos mismos te enseñan porque como que ellos quieren que vos hables su idioma, entonces ellos saben que no sabes hablar, como que te tratan como una criatura como para enseñarte y ayudarte. Y a la vez vos le podés enseñar un poquito de tu idioma, del español. Ellos te transmiten su idioma y a la vez te enseñan. Por ejemplo, apuntando a las cosas, por ejemplo, te apuntan el día, se enseña del día, miran hacia el cielo. Y nosotros decimos, por ejemplo, good morning in English, y ellos te dicen en Turkish, te dicen cómo se dice, o hola, ¿cómo estás? Y así y empezás a aprender de todo un poco. Selsen en turco, en griego, como decir hola, el decir kalinista, el buenas noches, el adiós, el buen día. Y son pequeñas cosas que vas aprendiendo y lo vas asimilando, porque capaz que vas a comer a un lugar y cuando te dicen chau, te dicen una palabra y vos te das cuenta que se están despidiendo de vos. Entonces lo vas comprendiendo y lo vas asimilando y lo vas metiendo en tu interior. Me ha pasado ese tema a mí y me gustó. Por ejemplo, cuando fui a Nicosia, o sea, yo subía al colectivo y le decía al chofer Nicosia, 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 y me decía él que no, o sea, me trataba de decir que él no pasaba por ahí, que habían otros colectivos que tenía que ir a tomar otra parada. Entonces iba hasta allá y me llevaba hasta, qué sé yo, un tramo más allá y me decía acá en Nicosia, Nicosia. Y yo entendía, era el autotransporte, bus, transport y así. Y no, es muy lindo. Yo creo que uno se va a otro país y se queda 1 año, 2 años y va a terminar hablando el idioma de ese país. Sinceramente, va a terminar hablando como la otra persona. Bueno, la verdad que es muy interesante esta anécdota, es muy, digamos, de la vivencia de la mayoría de los Quispi. Muy fresca, muy chispeante. Bueno, estamos en contacto con uno de nuestras avanzados, alguien que le debemos muchísimo porque nosotros queríamos mostrar, visibilizar, que nos escuchen y realmente quien está del otro lado escuchándonos es Carlos Roch. Nuestro barilochense, decía. Sí, bienvenidos, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Carlos, buenas tardes, soy Claudio, nos hemos contactado muchas veces porque vos nos has pasado muchas anécdotas. Sí, bastante. Anécdotas y fotos que ya subiremos, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir. Bueno, ¿qué movida están haciendo allá en Bariloche? Contanos un poquitito. Bueno, estamos haciendo un poquito de todo, insertándonos con la sociedad, con los actos públicos, estamos en el protocolo ya del municipio de la ciudad, entonces eso nos vinculó mucho con la sociedad y a cada acto o actividad que hay a nivel acá gobierno o municipio, nos invitan, por ejemplo, ahora para el 3 y 4 de noviembre fuimos invitados para presenciar un seminario que viene del Congreso de la Nación para realzar los valores de Malvinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es una actividad, por ejemplo. Claro, y recordemos, Carlos, que vos sos veterano también de Misiones de Paz. ¿Dónde estuviste? Yo estuve en Croacia, en el Batallón Ejército Argentino número 2, y luego estuve en Chipre a los 10 años en el 2002 y volví a repetir misión en el 2012. O sea, durante 30 años, fui 3 veces. Carlos, ¿y vos notás que hay adhesiones, se siguen agregando, se entusiasman? ¿Qué lectura podés hacer de esta situación? Que realmente nosotros queremos alentarlo y estar a disposición para lo que ustedes dispongan, ¿no? Sí, esto la verdad que, bueno, ahora está creciendo a nivel país, los grupos de, digamos, de veteranos, estamos hablando, ¿no? Y la verdad que, bueno,
le están poniendo mucha fuerza a la gente, no solamente, digamos, los veteranos, sino también la gente de las ciudades, los municipios. Esto como que se fueron enterando y hemos salido del anonimato, y bueno, eso a la gente le encanta. Por ejemplo, ahora un proyecto que tenemos es visitar universidades, colegios, para contar un poco la historia, la actividad, la misión de un casco azul. Bueno, maravilloso eso. Y también realizaron desfiles, ¿no es cierto? Claro, porque nuestro bautismo de fuego fue el 3 de mayo pasado, con el aniversario de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que ahí fue nuestra primera invitación oficial por parte del gobierno. Así que maravilloso eso de darse a conocer y de estar visibles, ¿no? Con todo su trabajo y la labor que realizan. Así que un gusto, Carlos. Desde acá, desde Cascos Azules, les mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esta actividad, y bueno, hacemos un llamado a todos los veteranos que se organicen, que vayan al municipio, lleven la lista de veteranos, ¿sí?, visitado en varios lugares, y se hagan conocer con actos de presencia, como están haciendo por ejemplo en Tigre, que están gestionando, ya está aprobado un monumento de veteranos de Malvinas, de Naciones Unidas, sí, en la ciudad de Tigre. Así perfecto. Que, bueno, acá estamos con Cultura también gestionando un monumento en el futuro. Bueno, Carlos, solamente buenas noticias, lo cual es gratísimo para nosotros. Los alentamos y quedamos a disposición, inclusive si necesitas algún tipo de apoyo o algún tipo de expositor, o de alguna universidad o de alguna institución. Bueno, acá estamos, así que avisen con tiempo y nos vamos para allá sin ningún problema. Bueno. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Eduardo, Alejandra, y para nuestra querida audiencia, es grato poder actualizarles la situación del personal argentino que se encuentra desplegado por el mundo en misión de paz. Tenemos al capitán de la Fuerza Aérea Argentina, Mateo Zavala, que finalizó su despliegue de 1 año en la misión de MINURSO en el Sahara Oriental y ya se encuentra de regreso en nuestro país. En este momento, el capitán de la Fuerza Aérea Argentina, Matías Horacio Arco, fue quien lo relevó, está realizando los cursos obligatorios que tienen que realizar al llegar al área de misión, que se llaman Induction Training. Y también quiero comentarles que los capitanes del ejército argentino Carlos Sebastián Graf y Ernesto Federico Eder continúan en la etapa de adiestramiento como parte del contingente español que se va a destacar al Líbano y están realizando este entrenamiento en España. ¿No te imaginaste alguna vez, Alejandro, nuestro invitado de honor de hoy, que íbamos a estar así semanalmente actualizando los movimientos? ¿Te acordás lo que era hacer la pizarra esa, donde salieron 4, vinieron 13, pero no, me llegó uno, viene uno, el otro se mancó uno, se enfermó el otro, hay que relevarlo a fulano, repatrian a Mengano, ¿te acordás? ¿No? A mí me parece que una visión había. Sí, una visión de que esto iba a ser así había, ¿no? Y evidentemente no es solamente el hecho, digamos, de imaginar algo o de percibirlo, sino también ir cimentándolo día a día, ¿no? Y esto que estamos acá teniendo en el programa es un poco el resultado de eso, ¿verdad? Mucha gente que ha hecho esto durante mucho tiempo
y ha dado su sacrificio y su experiencia y todo ese tipo de cosas, y bueno, eso repercute en todos, ¿no? ¿Y cómo ves el inicio en tu experiencia de las misiones de paz cuando vos participaste a ahora, en la actualidad? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes desde el inicio hasta ahora? Bueno, muchísimas, ¿no? Evidentemente, digamos, está dentro de lo que es el cambio que estamos sufriendo todos en todas las, en todos los ámbitos, ¿no? En esto también, ¿no? Entonces, por supuesto, los medios de comunicaciones masivos han dado vuelta a todo, ¿no? Esa es la realidad. Mirá, con respecto al, por ejemplo, te voy a decir una anécdota, ¿no? Yo me he puesto a buscar, digamos, se mencionó aquí que yo tenía a mi cargo el despliegue, los números, sí, con la numerología, como dijo Eduardo. Y yo también hice una prospección histórica con esto, a buscar cómo había sido en los primeros años. ¿Sí? Estoy hablando de la década del 50, claro, de la década del 60, a partir de la creación de Naciones Unidas y de operaciones de paz. Y en esa época se hacía en papel. Entonces esa documentación está, y yo he recurrido, digamos, a la Biblioteca de Naciones Unidas, la que es internacional, la que uno puede tener acceso, y está ahí la información. Lo que pasa es que está muy dispersa. Es una de las ventajas que uno tiene ahora. La digitalización hace que todo esté centralizado de una manera increíble, ¿no? Y la documentación no sea dispersa. Sí, tengo una pregunta. Sí. Mencionaste que participaste en varias misiones de paz como peacekeeper. También estuviste varios años trabajando en Naciones Unidas. Y al principio Alejandra mencionó que tenés 5 hijos. Sí. Una pregunta. ¿Alguno de esos 5 hijos nació mientras vos estabas desplegado? ¿Y cuál fue la vivencia si fue así? Sí, es una pregunta muy interesante, y bueno, sí, en la última, Mili, evidentemente, digamos, tuvo esa experiencia. Ella nació en el 2001, ¿no? Y entonces estaba en la época que yo participé en la misión en Chipre, ¿sí? Pero mira, la pregunta tuya es muy interesante en el sentido de que una de las cosas que yo me propuse, me impuse, fue la de hacer también participar a la familia en estas experiencias que yo tenía. Y han participado de una manera en todas. ¿Viajaban con vos? Qué bueno. No viajaban necesariamente conmigo, pero han viajado posteriormente. ¿Sí? La primera, cuando estaba en Amprofor, hice un viaje con mi señora en ese momento por Europa, el primero que hicimos. ¿Sí? En la misión siguiente, que fue en UNICOM, en Irak, Kuwait, hice venir a mi familia 3 meses, hice participar a mi familia 3 meses. ¿Sí? En Chipre también, por supuesto, no en África, ¿no? Porque bueno, el lugar no daba como para hacer participar a la familia. Y además ya habían crecido, ¿no? Los hijos estaban haciendo sus cosas. Pero esa ha sido una de las características, digamos, de mi experiencia en eso, que he tratado de participar y hacer participar a la familia en eso que de alguna manera, como todo emprendimiento militar, es participativo de toda la familia, porque la familia está de una manera u otra metido en esto. Es muy bueno, por eso la pregunta, porque por ahí hay parte de la audiencia que no conoce esas vivencias. Nos tocó a los que hemos estado en misiones de paz, o en tu caso, tener la familia, algún problema, inconveniente, y uno está lejos durante mucho tiempo, pero muy interesante. Y no siempre se puede, ni Naciones Unidas autoriza. Ahora, mi pregunta va a ir ahora a esa otra misión de paz en una selva terriblemente agresiva, que es Nueva York. La selva de edificios. ¿Cómo llegaste? ¿Qué te llevó a quemar ropa? ¿Qué te transportó? ¿Cuál fue la catapulta por la que caíste en Nueva York? Que te diré que más de 4 de nosotros te envidiaríamos de poder haber ido a esa misión en esa selva, ahí en la calle Lexington, llegar a la Central Station y ese tipo de cosas. Bueno, la gran manzana.
Se alimenta durante toda la vida y por supuesto, digamos, se basa, como decía recién, en las experiencias anteriores. Una cosa lleva a la otra y así sucesivamente. Pero por supuesto también dije que la participación en Naciones Unidas Nueva York es un poco la meca, ¿no? Es lo que corona, digamos, un esfuerzo de toda la vida. Me consta que aquellos que han llegado no tuvieron la gran avenida de llegar a Nueva York, como hago la broma, al Kennedy Airport directamente. Han tenido... Es correcto, pero también es cierto que mucha gente, digamos, no ha participado necesariamente o no ha estado en Naciones Unidas Nueva York y ha aportado, por ejemplo, su sacrificio en la Field Mission, en las misiones. Sí, tal cual. ¿Sí? Así que dentro de Naciones Unidas, que es un mundo, hay miles de perspectivas, ¿no? Y todas contribuyen. Claro, es la meca, es la metrópolis, por ejemplo. Claro. Hay un cursus honorum, por decirlo en difícil, en que yo, primero a Triqui. Primero andate al África, andate a estos lugares. Correcto. Y después si te lo mereces. Creo que por eso fue el mérito de Alejandro. ¿Qué le dirías vos hoy a un capitán o un mayor que aspira el día de mañana? El primero que escuchamos hoy, el primer adelanto fue de Carlos Polcaro. Carlos Polcaro estuvo 20 años en uruguayo, un amigo nuestro, 20 años en el África. Y bueno, en algún momento quizás no le tocó estar en Nueva York. Quizá ocasionalmente, esto nos lo dirá en otro momento, pero ¿qué le dirías vos a un capitán o mayor que aspira a cerrar su carrera siendo funcionario de Naciones Unidas? Le diría dos cosas, que toda la experiencia que va volcando la pongan en un currículum, que no se olvide que para Naciones Unidas... Que tiene que ser en inglés. Que tiene que ser en inglés, exactamente, que tiene que ser en inglés y que, digamos, tiene que destacarse sobre miles de currículums que se reciben para seleccionar las posiciones. Que sea constante en eso, que vaya poniendo todo en el currículum y que lo vaya transformando de una forma tal que haga destacar. Y por otro lado, por supuesto, el tema del idioma, que persevere en el tema del idioma, que no significa ser exquisito en ese tema. Yo quiero decir una anécdota en eso, y en Naciones Unidas, por ejemplo, se considera que cuando uno entiende el 60% de lo que le están diciendo, es un nivel aceptable y operativo. Significa no necesita uno ser nativo de la lengua ni nada por el estilo para poder acceder y además ser operativo y poder interactuar y poder desarrollar eficientemente y eficazmente una misión, un puesto. Así que se puede, estudiando, dándole duro, perseverando. Y se puede. ¿Y qué enseñanzas te dejó haber participado en las misiones de paz y también, por supuesto, haber estado en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas? Muchísimo. A nivel personal, yo lo dividiría en un nivel personal y profesional, ¿no es cierto? Sí. A nivel personal, por supuesto, fue, como lo dije al principio, cuando ustedes me hicieron la pregunta, una visión y un deseo mío de poder participar en ambientes de trabajo multinacionales. A nivel profesional me enriqueció muchísimo en la interacción entre lo que yo había aprendido y lo que pude aprender en Naciones Unidas, en lo que había aprendido en la fuerza, y lo que pude participar en Naciones Unidas. Y quiero decir que yo, cuando participé en la primera misión, ya era capitán, o sea que ya estaba casi a mitad de la carrera, es decir que, digamos, de todas maneras pagué mi precio, digamos, en la fuerza, no es que inmediatamente empecé con una misión de paz, ¿no? Y por último, digamos, en esta etapa, en que todo eso cristaliza en esta etapa, que por supuesto, como vos lo dijiste en la presentación, en la cual estoy volcando todo eso, ¿sí? en el Centro Argentino de Entrenamiento de Operaciones de Paz, como docente, y que me da la oportunidad no solamente del tema del idioma, sino también hay una demanda enorme. Ustedes saben que CAECOPAS hace cursos en inglés, sí, para lo cual se necesita profesores que tienen capacidad de dar esas materias en inglés, así que la demanda es enorme y yo puedo hacerlo y satisfacer esta etapa de mi vida volcando toda esa experiencia.
Inclusive Ejército, no sé si el resto de las fuerzas, tiene un pago para aquellos que hagan el esfuerzo y aprueben un determinado nivel. Bueno, ahora eso que le dijiste vos, Eduardo, o sea, ahora pagan por el idioma. Claro. En mi época no era así. No, esto se implementó. No. Esto se implementó. Lo acabo de ver en la Fuerza Aérea, me parece. Sí, ¿no? también. Se implementó el año pasado. Sí, es que no es aprender un idioma, es aprender una cultura. Y nosotros tenemos que aprender cómo Y adquirir piensa. una capacitación. Bueno, Adquirir pero una es que capacitación. tendríamos que estar aprendiendo árabe para meternos También, en la por cultura supuesto, de donde a ver, por Dios, no quiero caer en islamofobia ni nada por el estilo, pero tenemos que conocer el mundo, cómo piensa, cómo razona, qué valores tiene, qué virtudes tiene, porque desde allí provendrá esa única agresión para lo cual las Fuerzas Armadas tienen que estar capacitadas. Te dejo la pregunta, Alejandra, y prepárate para dejarle lo que le tenemos que dejar a este muchacho. Una última pregunta a Claudio, y yo lo que quiero decir es anticiparles que el 17 de noviembre va a estar este muchacho Alejandro, va a estar también Alejandra, si los mezclo bien, ¿no? Tocayos. Presentando un libro Utaviti, y les vamos a decir qué significa, que lo escribió Carlos Polcaro y lo va a estar presentando en el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, a las 9 de la mañana del día 17, y a la noche en el Círculo Militar. También Alejandro, que ya lo remanchó al libro para presentarlo. Así que invitamos a todos para que asistan a la presentación del libro, Sí, ¿no? A todos difundir nuestros en la oyentes y a la audiencia. Bueno, Claudio, a ustedes. Bueno, como él nombró el Cacopaz también, nosotros queríamos decir que hoy dieron inicio del curso de desarme y desmovilización y reinserción en operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas con modalidad virtual, y se llevará a cabo desde el viernes 4 de noviembre. Inclusive los instructores invitados fueron el capitán de fragata Marcelo Sáenz Gince, que también lo tuvimos en el programa Cascos Azules, el teniente coronel Fabián Néstor Rosendo Vázquez y el capitán de navío Edmundo Sergio Leonardo Jarcina. Así que les deseamos éxitos en este curso y a todos los que inician a Cacopaz. Claudio, ¿tenés algo? No, solo me resta agradecerle a nuestro invitado. Realmente es un honor, un prestigio que nos acompañe en el día de hoy, y sobre todo haber escuchado tus experiencias, que realmente son muchas, y cuántas más debes tener para contarnos, ¿no? Bueno, queremos hacer entrega, por supuesto, de este presente al teniente coronel Alejandro José Álvarez, en agradecimiento por su tiempo, por haber estado con nosotros en la radio, y por supuesto le dejamos las palabras finales para que le pueda decirle a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, a sus colegas, qué quiere transmitirle en estos breves minutos que nos quedan de programa. Bueno, cerrando este programa, por supuesto, a la familia el agradecimiento de haber apoyado y de haberme dado todo lo necesario para poder cumplir con ese sueño, que en parte he devuelto, digamos, en la posibilidad de, como decía, de compartir esas misiones, pero por supuesto es muy poquito, ¿no? Es mucho más lo que uno recibe que lo que da, ¿sí? A todos aquellos profesionales que de una manera o de otra han compartido conmigo, me han posibilitado eso. También ahora en esta etapa en la cual estoy tratando de devolver todo, en parte, aunque sea lo que recibí. Para ustedes, Claudio, Alejandra, Eduardo, las felicitaciones por este programa, porque realmente lo que en los pocos minutos en los que he estado acá, pero la tarea que desarrollan es enorme y valiosísima. Muchas gracias. Así que les agradezco yo a ustedes enormemente. Bueno, muchísimas gracias. Queremos saludar a nuestros oyentes que nos están escribiendo: Susana Lianelli, Falcu Dica, Leuci Elías, Ali Gómez, Mónica Laureiro, Susana Lianelli, también Valeria Díaz, que nos pidió saludos. Fieles oyentes. Sí, Pablo, Cristina Gómez, Jorge, Carlos Magno, Lorena Orqueta, bueno, y muchos más que los seguiremos saludando. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio Machado, doctor Eduardo Kundins. Hemos llegado al final, Alejandra. Sí, una vez más. Gracias, Federico Kundins. Charlie está de operador, y bueno, los saluda Alejandra Formoso Urruzola. Los esperamos todos los lunes, 19 horas, y sábados, 10 de la mañana. Sean parte de esta epopeya
Hasta la próxima emisión. Chau. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Haiti,